Fui la amante durante 4 años, hasta que arruiné su matrimonio y él decidió que yo no valía la pena. Nunca pensé que iba a ser esa mujer. No crecí soñando con destruir un hogar. No me veía a mí misma como alguien capaz de competir con una esposa, con hijos, con una familia entera. Siempre tuve opiniones firmes sobre ese tipo de historias. Siempre creí que las amantes eran mujeres desesperadas o manipuladoras, o ambas cosas. Y sin embargo, aquí estoy. Conocí a Marco en un entorno completamente profesional. Era mayor que yo, carismático sin esforzarse, con esa seguridad que no es arrogancia sino costumbre. No llevaba anillo en el trabajo. No hablaba demasiado de su vida personal. Cuando mencionó que estaba casado fue casi anecdótico, como si estuviera describiendo un trámite antiguo que todavía no había cerrado. Las cosas están complicadas en casa, me dijo una vez, en tono bajo, durante una conversación que ya no era del todo laboral. No estamos bien desde hace años. No fue una confesión apasionada. Fue una grieta. Y yo me metí por ella. Al principio no pasó nada físico. Fueron conversaciones largas después del horario de oficina. Miradas que duraban más de lo necesario. Mensajes que empezaron siendo laborales y terminaron siendo personales. Él decía que yo lo entendía. Que conmigo podía hablar sin sentirse juzgado. Que yo le recordaba quién era antes de convertirse en solo padre y solo proveedor. Esa frase me marcó. No era la intrusa. Era la que lo veía de verdad. Así empezó mi narrativa interna. La primera vez que me dijo que estaba considerando separarse fue después de una cena en la que cruzamos una línea que ninguno de los dos quiso nombrar inmediatamente. Me aseguró que su matrimonio estaba muerto. Que lo único que lo retenía eran los niños y la logística. Que no quería hacer daño innecesario hasta que las cosas estuvieran claras. Y yo le creí. No porque fuera ingenua. Sino porque quería creerle. Durante meses, nuestra relación fue secreta, intensa y cuidadosamente dosificada. Nunca fines de semana completos. Nunca noches importantes. Nunca eventos públicos. Yo aceptaba esas reglas porque él prometía que eran temporales. Me decía que necesitaba tiempo. Que no podía romper todo de golpe. El problema no fue el inicio. El problema fueron las fechas. La primera Navidad que pasé sola fue cuando entendí que no era una prioridad, solo una opción conveniente. Marco me escribió un mensaje rápido esa mañana. Pienso en ti. Y luego desapareció durante horas. Yo abría redes sociales y veía las fotos. Él sonriente, su esposa a su lado, los niños abriendo regalos. Una escena perfecta. Familiar. Estable. Me decía que era solo apariencia. Que la felicidad en fotos no siempre es real. Pero dolía igual. En San Valentín fue peor. Ese día ni siquiera intentó fingir. Me escribió la noche anterior diciendo que estaría complicado. Yo fingí que lo entendía. Compré vino. Me quedé en casa esperando un mensaje que llegó casi a medianoche. Perdón. Día largo. Nada más. En mi cumpleaños siempre encontraba una excusa para celebrarlo antes o después, nunca el día real. En el suyo, yo era invisible. Cada fecha especial se convirtió en una prueba silenciosa de cuánto estaba dispuesta a tolerar. Y aún así me quedé. Porque en los días normales, cuando estaba conmigo, Marco me hacía sentir elegida. Me hablaba de planes futuros. De una casa distinta. De empezar de nuevo. De una vida sin tensiones domésticas. Yo me aferraba a esas promesas como si fueran contratos firmados. Lo que nunca quise aceptar es que si alguien realmente está listo para dejar un matrimonio, no necesita 4 años. 4 años. 4 navidades sola. 4 cumpleaños acomodados en horarios alternos. 4 veces viendo su familia en fotos mientras yo borraba conversaciones para no sentirme culpable. Mis amigas dejaron de preguntarme por él porque sabían que la respuesta siempre era la misma: está resolviendo las cosas. La verdad es que yo también estaba resolviendo algo. Mi autoestima. Porque cada vez que él volvía a mi apartamento después de una discusión en casa,
cada vez que me decía que conmigo se sentía vivo, cada vez que me prometía que pronto todo sería diferente, yo sentía que estaba ganando. No contra su esposa. Contra el abandono. Contra la idea de no ser suficiente. Con el tiempo empecé a necesitar más que palabras. Ya no me bastaba con que me eligiera en secreto. Quería que me eligiera en público. Quería pruebas que no pudieran esconderse en mensajes borrados. Una noche, después de otra Navidad en la que me quedé mirando fotos familiares desde la pantalla de mi teléfono, le dije algo que cambió todo. Si me amas, demuéstralo. Él sonrió con cansancio. Sabes que esto no es tan simple. Yo ya no quería algo simple. Quería algo definitivo. No sabía que exigir una prueba de amor iba a ser el principio del final. Actualización 1. Después de aquella conversación en Navidad, algo en mí cambió. No fue inmediato. No exploté al día siguiente. Pero dejé de aceptar las cosas como estaban. Cada vez que Marco me decía que, pronto, todo sería distinto, esa palabra empezó a sonar hueca. Pronto. Pronto nunca llegaba. El siguiente San Valentín fue el punto de quiebre. Yo había prometido no esperar nada. Me repetí que no iba a revisar sus redes, que no iba a mirar fotos, que no iba a torturarme con escenas familiares que no me incluían. Pero a las 7 de la noche ya estaba mirando la pantalla. Ahí estaba. Cena, elegante. Su esposa con un vestido rojo. Los niños con corazones de papel en las manos. Una foto perfectamente encuadrada, perfectamente feliz. Y el mensaje para mí llegó a las 11:48 de la noche. Perdón por desaparecer. Día complicado. Te extraño. No respondí de inmediato. No porque estuviera enojada. Sino porque estaba cansada. Cuando finalmente contesté, no fue con ternura. ¿Cuánto más va a durar esto? Él llamó de inmediato. Intentó calmarme. Me dijo que estaba esperando el momento correcto. Que sus hijos eran pequeños. Que un divorcio mal manejado podía ser devastador. Que necesitaba hacerlo bien. Siempre hay una razón para esperar, le dije. Siempre hay algo que lo impide. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres que haga ahora mismo? Preguntó. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Quiero que me elijas. No en mensajes. No en secreto. No cuando te conviene. En público. A partir de ese día empecé a presionar más. Ya no aceptaba planes improvisados. Ya no toleraba que cancelara citas porque surgió algo en casa. Le preguntaba directamente cuándo iba a separarse. Le pedía fechas concretas. Él empezó a verse incómodo. No distante aún. Solo incómodo. Una noche, después de otra discusión en la que me aseguró que me amaba pero que necesitaba tiempo, dije algo que ni yo misma había planeado. Tengamos un hijo. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué? Respondió finalmente. Si me amas, si realmente quieres una vida conmigo, tengamos un hijo. Algo que sea nuestro. Algo que no puedas esconder. No era una decisión madura. Era un desafío. Una forma desesperada de convertir promesas en algo irreversible. Él se tensó. Eso es una locura, dijo. No voy a traer un niño a este caos. ¿Entonces qué soy yo? Repliqué. ¿Un pasatiempo mientras decides? La conversación terminó mal. No con insultos, pero con una dureza que no habíamos tenido antes. Días después me dijo que no podía seguir así. Que si yo seguía presionándolo de esa manera, iba a tener que alejarse. Que la relación estaba volviéndose insostenible. Esa palabra me aterrorizó. Alejarse. No estaba preparada para perderlo. No después de 4 años. No después de haber invertido tantas fechas, tantas esperas, tantas humillaciones silenciosas. Entré, en pánico. Durante semanas intenté volver a la versión comprensiva de mí misma. Le decía que entendía. Que no quería arruinar nada.
Que solo estaba insegura. Él se suavizó un poco. Me dijo que necesitaba calma. Que lo peor que podía pasar era que todo explotara sin control. Y fue exactamente eso lo que hice. Una noche, después de otra llamada en la que volvió a repetir que no era el momento para separarse, sentí algo que no era tristeza. Era rabia. Rabia contra él. Rabia contra su esposa. Rabia contra mí por haber esperado tanto. Conseguí el número de su esposa, Eliza, a través de alguien en común. No lo pensé demasiado. No redacté un discurso largo. Solo escribí lo esencial. Le conté todo. 4 años. Mensajes. Pruebas. Promesas. Adjunté capturas. Cuando envié el mensaje, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Parte de mí creyó que eso lo obligaría a elegir. Que ya no habría zona gris. Que ahora sí tendría que definirse. No entendí que lo que estaba haciendo no era forzarlo a amarme. Era detonarlo. No pasaron ni 40 minutos cuando escuché golpes violentos en la puerta de mi apartamento. Y supe que lo que venía no se parecía en nada a lo que había imaginado. Actualización 2. Los golpes en la puerta no eran indecisos. Eran furiosos. Abrí antes de que siguiera golpeando porque, en el fondo, sabía que si no lo hacía la escena sería peor. Marco entró sin esperar invitación. Su rostro no era el del hombre que me decía que me amaba. Era el de alguien acorralado. ¿Qué hiciste?, gritó. Nunca lo había visto así. Nunca me había gritado. Durante 4 años fue paciente, seductor, contenido. Esa noche no había nada de eso. Le dije la verdad, respondí, aunque mi voz no sonaba tan firme como quería. No tenías derecho. La palabra derecho me golpeó más que el tono. ¿Derecho?, repetí. 4 años esperando. ¿Y yo no tengo derecho? Me acusó de haber destruido su familia. De haber sido impulsiva. De no entender las consecuencias. Caminaba de un lado a otro como si el espacio no fuera suficiente para su enojo. Mis hijos estaban ahí cuando ella leyó tu mensaje, dijo. ¿Sabes lo que hiciste? Por primera vez dudé. No porque me arrepintiera en ese momento, sino porque la imagen no encajaba con la fantasía que me había construido. En mi cabeza, revelar la verdad lo obligaba a elegirme. En la realidad, lo estaba enfrentando a un caos que yo no podía controlar. La discusión escaló rápido. Él me acusaba. Yo lo enfrentaba. Le recordaba sus promesas. Le gritaba que si realmente me amaba ahora era el momento de demostrarlo. Fue cuando le dije eso que todo cambió. Entonces deja tu casa y quédate conmigo, dije. Ahora. Su mirada se volvió fría. No. Una sola palabra. No había duda. No había negociación. No había amor en esa respuesta. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No el romance. La narrativa. Me dijiste que me amabas, insistí. Eso no significa que vaya a destruir mi vida por esto. ¿Por esto? Yo era, esto. No recuerdo exactamente en qué momento la discusión se volvió física. No fue una pelea prolongada. Fue un instante. Yo lo empujé primero, más por desesperación que por fuerza. Él respondió con un empujón más fuerte que me hizo perder el equilibrio contra la pared. El ruido alertó a los vecinos. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, la escena ya no era romántica ni dramática. Era patética. 2 adultos gritándose en un apartamento pequeño. Marco intentó calmar la situación, pero ya era tarde. Los separaron de mí. Tomaron declaraciones. Nadie fue arrestado esa noche, pero quedó un registro. Antes de irse, se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto. No era enojo. Era desprecio. Te odio, dijo. Y lo peor es que, incluso después de escuchar eso, una parte de mí creyó que era momentáneo. Que estaba furioso. Que necesitaba tiempo.
Que cuando todo se calmara, volvería. Esa fue mi última ilusión. Al día siguiente intenté llamarlo. No entraba la llamada. Le escribí. No llegó el mensaje. Intenté desde otro número. Bloqueada. Fui a su oficina una semana después, convencida de que solo necesitábamos hablar cara a cara. La seguridad me pidió que me retirara. Dije que tenía asuntos pendientes. Dijeron que tenían instrucciones claras de no permitirme el acceso. Instrucciones claras. En ese momento entendí algo que me tomó años aceptar. No estaba atrapado entre dos mujeres. Había elegido. Y no era yo. Días después supe que no había dejado su casa. Que estaba asistiendo a terapia familiar. Que su esposa no había pedido el divorcio de inmediato. Que estaban intentando reconstruir. Reconstruir. La palabra que yo había usado durante años para hablar de nuestro supuesto futuro. No volvió a responder un solo mensaje. Ni uno. El silencio esta vez no lo elegí yo. Y fue insoportable. Empecé a tener ataques de ansiedad. No dormía. Revisaba el teléfono cada 10 minutos aunque sabía que no habría nada. Mi mundo, que durante 4 años giró alrededor de su disponibilidad, quedó vacío de golpe. No lo extrañaba solo a él. Extrañaba la sensación de ser necesaria. Y eso fue lo más humillante de admitir. Las semanas se convirtieron en meses. No hubo cierre. No hubo conversación final. Solo un corte limpio. Yo había destruido su matrimonio intentando forzarlo a elegirme. Y terminé perdiéndolo de la forma más absoluta posible. Fue mi hermana quien me dijo que necesitaba ayuda profesional. Al principio me ofendí. Luego acepté. Porque por primera vez en 4 años no tenía a quién esperar. Y el silencio ya no era una estrategia. Era consecuencia. Actualización 3. La primera sesión de terapia fue incómoda. No porque la terapeuta fuera dura. Sino porque no tenía a quién señalar. Durante 4 años mi historia tuvo un antagonista claro, su esposa, la circunstancia, el tiempo, la logística, sus hijos, su miedo. Siempre había algo externo que justificaba por qué yo no estaba en el lugar que quería estar. Pero sentada en esa oficina, sin mensajes que revisar y sin alguien que prometiera volver, me quedé con una pregunta que nunca me había hecho de verdad. ¿Qué estabas esperando ganar? No fue una acusación. Fue una invitación. Intenté responder con argumentos conocidos. Que lo amaba. Que él me prometió una vida. Que yo creí en sus palabras. La terapeuta escuchó y luego preguntó algo que me desarmó. Si él hubiera dejado a su familia por ti el primer año, ¿habrías confiado en él plenamente? No respondí. Porque en el fondo sabía que no. Si fue capaz de mentirle a su esposa durante años, también podía mentirme a mí. Eso significaba que no estaba compitiendo por amor. Estaba compitiendo por validación. Las siguientes semanas fueron un proceso lento y doloroso. No extrañaba tanto a Marco como extrañaba el rol que tenía en su vida. La adrenalina. La intensidad. La sensación de ser la excepción. En terapia empecé a hablar de cosas más antiguas. De cómo siempre necesité sentirme elegida para sentir que valía. De cómo el hecho de que alguien dejara algo por mí se convirtió en una prueba de que yo era suficiente. Elegí a un hombre que no valoró a su esposa. Y me sorprendí cuando tampoco me valoró a mí. El día que acepté eso fue el primero en que no revisé su perfil en redes. Meses después supe que seguía con su familia. Que no fue un divorcio. Que asistían juntos a eventos escolares. Que estaban trabajando en su matrimonio. No sentí rabia. Sentí algo más incómodo. Entendí que yo nunca fui el plan de reemplazo. Fui la vía de escape temporal. Y la esposa, la mujer a la que decidí herir por rabia, tampoco era mi enemiga. Era alguien que había estado viviendo una mentira que yo ayudé a construir y sostener. Eso fue lo más difícil de procesar. Yo siempre me vi como la segunda opción esperando convertirse en la primera. Nunca me vi como alguien que estaba colaborando en el daño.
Le escribí una carta a Marco meses después. No para enviarla. Solo para sacarlo de mi sistema. En esa carta no le reclamé nada. No pedí explicaciones. Solo admití que lo que hice no fue un acto de amor desesperado. Fue un acto de inseguridad. Nunca la envié. Porque entendí que el cierre no dependía de él. Hoy sigo en terapia. No porque esté rota de manera dramática. Sino porque estoy aprendiendo a reconocer patrones antes de que se conviertan en decisiones. No intento justificar lo que hice. No fue una historia de amor trágico. Fue una historia de alguien que confundió intensidad con profundidad y competencia con valor personal. Pensé que estaba luchando por amor, pero en realidad estaba rogando por migajas. Y el día que dejé de tener a quien esperar, entendí algo que me habría ahorrado 4 años. Si alguien solo puede amarte en secreto, no te está eligiendo. Te está escondiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Epílogo. No supe nada de Marco durante casi un año. Dejé de buscar. Dejé de preguntar. Dejé de imaginar conversaciones que nunca iban a ocurrir. Una tarde, por accidente más que por intención, vi una foto reciente en redes. No estaba buscando su nombre. Solo apareció porque aún teníamos contactos en común. Era una imagen simple. Una reunión escolar. Él, su esposa y sus hijos en el fondo de un gimnasio decorado con carteles hechos a mano. No había dramatismo. No había una declaración pública. No había ningún mensaje indirecto para mí. Solo normalidad. Y eso fue lo que más me impactó. No porque parecieran perfectos. Sino porque parecían tranquilos. Sin rastro del caos que yo había provocado un año atrás. Cerré la aplicación sin ampliar la imagen. No sentí celos. No sentí rabia. Sentí algo más difícil de explicar. Aceptación. Por primera vez no quise interrumpir nada. No quise aparecer. No quise enviar un mensaje impulsivo. No quise probar si todavía tenía algún poder. Porque entendí que nunca lo tuve. Lo que tenía era acceso temporal. Y confundí acceso con pertenencia. Esa noche no lloré por él. Lloré por la versión de mí que creyó que ser elegida en secreto era suficiente. Aprendí que no hay victoria en ganar a alguien que no sabe amar con honestidad. Y tampoco hay redención inmediata por reconocerlo tarde. Pero al menos ahora, cuando una historia empieza con promesas vagas y palabras que no pueden sostenerse a la luz del día, ya no lo llamo amor. Lo llamo lo que es. Una advertencia.